Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos sobre todo a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 19 de junio de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1594 y más concretamente el día 15 de marzo, cuando falleció en Frankfurt un ilustre exiliado español. Respondía al nombre de Casiodoro de Reina y era el autor de la primera traducción de la Biblia completa al español. Esa traducción de Reina, revisada posteriormente por Valera, estaba llamada a convertirse por su extraordinaria e incomparable calidad en la Biblia más distribuida en español a lo largo de toda la historia, durante siglos y a una distancia inmensa de otras traducciones. Alcanzar esa meta no fue, desde luego, nada fácil. Casiodoro de Reina había sido monje del monasterio jerónimo de San Isidoro del Campo de Santi Ponce, en Sevilla, España. Sin embargo, la lectura de la Biblia lo llevó tanto a él como a otros monjes jerónimos a abandonar la Iglesia católica, a experimentar una verdadera conversión cristiana y a abrazar la causa de la Reforma. En 1557, Reina huyó con otros monjes que se habían convertido al Evangelio fuera de España, al haber tenido noticia de que la Inquisición planeaba detenerlos por distribuir una traducción al español del Nuevo Testamento. Los años siguientes de exilio no resultaron fáciles. Casiodoro de Reina se manifestó en todo momento partidario de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa, hasta el punto de llegar a traducir el libro Sobre los herejes de Sebastián Castellón, en el que documentaba el rechazo del cristianismo primitivo a la práctica de perseguir y ejecutar herejes. En 1562, la Inquisición realizó en Sevilla un auto de fe en el que se procedió a quemar una efigie de Casiodoro de Reina. Sus obras fueron colocadas en el índice de libros prohibidos y él mismo fue declarado heresiarca, es decir, jefe de herejes. Tras pasar por distintos países europeos, en 1562 Casiodoro de Reina estaba en Inglaterra, donde comenzó la increíble tarea de traducir todo el texto de la Biblia al español por primera vez en la historia. En 1567 publicó el primer gran libro contra la Inquisición titulado Algunas artes de la Santa Inquisición Española, que fue publicado en Heidelberg en ese año bajo el seudónimo de Reginaldus Gonsalvius Montanus. La obra se editó en latín, pero inmediatamente se tradujo al inglés, al holandés, al francés y al alemán. En 1567 Reina ya había traducido todo el Antiguo Testamento del hebreo y del arameo al español y se dirigió a Basilea para continuar su tarea de traducir la Biblia completa. Las dificultades se fueron sumando una tras otra. En 1568 el editor que iba a publicarla falleció y se interrumpió la impresión, perdiéndose además el anticipo que se había adelantado. Reina no se desanimó y logró que en 1569 el editor Tomás Guérin publicara su traducción en Basilea con la ilustración de un oso en la portada, lo que llevaría a que se la conociera como la Biblia del oso. Se tiraron 2.600 ejemplares y la obra fue calurosamente alabada por autoridades y ministros cristianos de la ciudad.
Casiodoro de Reina se trasladó a Amberes con posterioridad y permaneció allí hasta 1585, fecha en que las tropas del rey español Felipe II tomaron la ciudad. La persecución religiosa, desencadenada inmediatamente por la Iglesia católica, llevó a Reina a exiliarse y con él a no pocos. En el caso de Reina, marchó a Frankfurt, donde se mantuvo durante 8 años, ya con una edad avanzada, gracias a un modesto comercio de sedas. Cuando había rebasado los 70 años de edad, Reina fue elegido pastor auxiliar en 1593. Ejerció su ministerio durante 8 meses antes de fallecer. Como tantos españoles ilustres, Reina murió en el exilio sin poder regresar a la amada tierra que lo había visto nacer. Dejaba tras de sí uno de los legados más positivos y prodigiosos que han dejado tras de sí español alguno. Por supuesto, en España se intentaría arrojar su memoria en el olvido y, por supuesto, también sería mucho más conocido y honrado en el extranjero que en su país de nacimiento. Pero es que eso ha pasado con muchísimos exiliados ilustres españoles a lo largo de la historia. Mañana, Dios mediante, tendrá lugar en el Museo de la Biblia de Washington la presentación de la Biblia de estudio de César Vidal, es decir, de quien ahora se dirige a ustedes. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, tras años de trabajo, esta semana llegó a las librerías la Biblia de estudio redactada por quien ahora se dirige a ustedes. Desde el lunes al día de ayer se agotó en Amazon una de las 2 ediciones del texto. Segundo, esta edición de la Biblia contiene el texto de la traducción de los textos sagrados llevada a cabo por Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera. Tercero, esta Biblia de estudio contiene materiales, comentarios, notas y referencias que superan en su conjunto el 1.000.000 de palabras redactadas por quien ahora se dirige a ustedes. Cuarto, esta Biblia de estudio es una Biblia con comentario a todos los libros de la Sagrada Escritura, no limitándose a las introducciones y notas a que suelen circunscribirse otras Biblias de estudio. Así, el lector podrá abrir sus páginas por Génesis o Isaías, por Romanos o Primera de Juan, por Daniel o Apocalipsis y se encontrará un comentario bíblico de ese texto. Quinto, este comentario constituye una gran ventaja a la hora de estudiar los libros de la Biblia, de preparar un estudio sobre los mismos o de predicar sobre ellos. Sexta, esta Biblia de estudio está provista de abundante material para defender la sana doctrina cristiana. Lejos de asumir las tesis de la alta crítica liberal, responde de manera directa a esos ataques contra la fe con estudios concretos que, por ejemplo, muestran la falsedad de la hipótesis documentaria y afirman la autoría de Moisés para el Pentateuco, demuestran que Isaías fue obra de un solo autor o corroboran que Daniel no es un escrito pseudoepigráfico redactado en el siglo II a.C., sino que se escribió en el siglo VI a.C. y que su autor fue Daniel. Séptimo, esta Biblia de estudio es también una Biblia que arroja luz sobre los pasajes difíciles sobre los que quizá por eso mismo no suele predicarse en las iglesias. En las páginas de esta Biblia existe un énfasis especial en arrojar luz sobre esos versículos difíciles y aparece por ello la interpretación, a veces incluso interpretaciones referidas a esos pasajes. Octavo, es una Biblia de estudio con especial atención a las lenguas bíblicas. En esta Biblia son muy numerosas las notas referidas al hebreo, al arameo y al griego, de tal manera que el lector pueda comprender a cabalidad textos que en ocasiones quedan muy desvaídos y débiles en traducciones españolas. Noveno, esta Biblia de estudio es una Biblia que permite profundizar en los personajes más relevantes. Junto con el comentario de los libros de la Biblia, la atención especial a los pasajes difíciles y la preocupación por las lenguas bíblicas, esta Biblia incluye un conjunto de estudios al final que equivalen en no escasa medida a toda una enciclopedia bíblica.
Entre las voces que incluye resultan especialmente destacadas aquellas que se refieren a personajes concretos. 10. Esta Biblia de estudio es una Biblia que también se detiene en los lugares. Así, las cartas de Pablo son leídas en un contexto ciudadano o geográfico, o el lector llega a las cartas de Apocalipsis y descubre la enorme relevancia que tiene el conocer la ciudad concreta donde se hallaba enclavada cada congregación. Esta Biblia de estudio arroja así una luz indispensable para cualquiera que desee no solo estudiar las Escrituras en profundidad, sino simplemente entenderlas a cabalidad. 11. Esta Biblia de estudio analiza también las instituciones y las prácticas con una información abundante al respecto, bien en las notas, bien en los estudios finales, de tal manera que se pueda entender, por ejemplo, el funcionamiento del Sanedrín, las distintas fiestas judías o la evolución histórica de los sacramentos. En ese sentido, en distintas ocasiones, no solo proporciona la información referente a la Biblia, sino también la relativa a cómo pasaron a considerarse después del periodo bíblico en el judaísmo, o cómo se relatan en religiones y sectas, o cómo han dado lugar a dogmas en ocasiones muy posteriores. 12. Esta Biblia de estudio es también una Biblia que contiene información sobre religiones y mitologías, lo que, por ejemplo, permite entender cómo cada plaga de Egipto ridiculizaba a divinidades concretas, cómo Baal fue una amenaza que se extendió durante siglos y por qué o cómo puede entenderse al culto a Diana no solo en relación con la misión de Pablo, sino también en relación con el desarrollo posterior de la Mariología. En los distintos estudios, las referencias al judaísmo son muy amplias, pero también son muy abundantes las referencias al Islam o a diversas sectas en la medida en que su enseñanza se distancia gravemente de la Biblia. Igualmente, son muy abundantes las referencias a la manera en que no pocas veces el cristianismo históricamente se ha ido apartando de la fe bíblica, adoptando interpretaciones totalmente erradas. 13. Esta Biblia de estudio es una Biblia que muestra la importancia de conocer la historia para interpretar de manera correcta las Escrituras. Esa carencia de conocimiento histórico tiene, entre otras pésimas consecuencias, que no se identifiquen profecías ya totalmente cumplidas y se las proyecte hacia el futuro, o que se caigan especulaciones que para el que conoce la historia resultan muchas veces no solo penosas, sino incluso ridículas. Esta Biblia de estudio suple esa necesidad y además cuenta con estudios especialmente amplios que se relacionan con cuestiones históricas esenciales como el periodo intertestamentario o la manera en que se ha transmitido a lo largo de los siglos el texto del Nuevo Testamento. 14. Esta Biblia de estudio, además, es una Biblia que contiene todavía más. Por ejemplo, en esta Biblia de estudio, el lector común, el pastor, el maestro, el estudiante, se encontrarán con las plantas, las medidas o las monedas a las que ocasionalmente también se hace referencia en otras Biblias de estudio. Pero a la vez se encuentran todos los materiales de una concordancia, unos mapas, de los listados de parábolas de Jesús a sus milagros que aparecen en otros instrumentos de estudio de la Biblia. 15. Esta Biblia de estudio proporciona además los materiales, los conocimientos, los instrumentos para la lectura, para el estudio, para la predicación y para la evangelización que han estado ausentes de las publicaciones cristianas o demasiado dispersos en libros, enciclopedias y diccionarios como para ser accesibles con relativa facilidad. 16. Esta Biblia de estudio capacita a todos aquellos que desean presentarse a Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, como afirma la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. 17. Esta Biblia de estudio abre también un camino para que la gente que no conoce a Jesús lo conozca y así tenga vida eterna. 18.
Esta Biblia de estudio invita una y mil veces a los lectores a buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia en esta vida, en la convicción de que cualquier otra cosa necesaria será añadida por Dios. 19. Esta Biblia de estudio dispensa y da gloria al único que es digno de ella, al propio Dios. Y 20. Esta Biblia de estudio va unida a la oración del autor de que la finalidad para la que fue redactada vaya encontrando su cumplimiento de manera creciente con el paso de los años en la vida de los lectores. Hace muchos, quizá demasiados años, un periodista preguntó a quien ahora se dirige a ustedes cómo y por qué escogía los temas para sus libros. En aquel entonces le respondí de manera inmediata: escribo los libros que me gustaría encontrar en las librerías, pero que no se hallan en ellas porque nadie los ha escrito antes. Cualquiera que se tome la molestia de revisar mi bibliografía de décadas podrá percatarse de que mi respuesta se correspondía puntualmente con la verdad. Mi primer libro se publicó en 1987 y desde entonces hasta ahora he buscado siempre cubrir las necesidades que no estaban cubiertas, a la vez que anunciar de manera más o menos explícita, más o menos directa, más o menos evidente, el mensaje del Evangelio. Seguramente alguno dirá que si ese es el caso, entonces no resultaba necesario escribir esta Biblia de estudio, ya que hay otras en el mercado, y hay quien ahora se dirige a ustedes tendrá que responder que la Biblia de estudio que yo siempre he deseado tener entre las manos no existía, pero que ahora ya existe, después de haberla escrito un servidor. Desde muchos puntos de vista, esta Biblia de estudio es la coronación de décadas de estudio y trabajo. Pero la satisfacción mayor para su autor no es el haberse visto vinculado a esa inmensa tarea, sino de haber aportado siquiera un humilde grano de arena para que otros conozcan la palabra de Dios. Quedan para él y para gente muy cercana el conocer las dificultades, los sinsabores, las bregas ligadas a esta edición de la Biblia que se presentará mañana, Dios mediante, en un lugar tan significativo y privilegiado como es el Museo de la Biblia en Washington. Lo importante es, por encima de todo, aquello que también fue la meta del autor del cuarto Evangelio. Estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, y al creer en él obtengáis la vida eterna. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y se podría apuntar a una razón esencial y primera, y es la ignorancia persistente, histórica y colosal que los españoles tienen de la Biblia desde hace muchos siglos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.